Hola, muchas bendiciones. Soy el pastor Jonathan Montilla, una vez más por este medio de comunicación para transmitir la información de los acontecimientos que estamos viviendo a nivel mundial. Emocionados porque todo lo que estamos viendo nos está llevando a confirmar las señales de nuestro Señor Jesucristo que iban a acontecer antes de su venida, antes de que el Señor volviera por su iglesia y diera comienzo al tiempo donde Dios va a juzgar a la humanidad, pero va a redimir a la iglesia, va a levantar a la iglesia. Así que hoy quiero compartir con ustedes una serie de puntos importantes para entender un poco lo que está sucediendo y poder tener una cosmovisión. Y la palabra cosmovisión no es una palabra técnica que da a entender la forma como nosotros vemos las cosas, la forma como nosotros vemos al mundo. Es decir, si nosotros tenemos información privilegiada, y es que podremos decir que es privilegiada porque la gente que no tiene a Jesús, no tiene al Espíritu Santo, no van a poder entender lo que está ocurriendo, aunque haya angustia. Vamos a analizar la palabra en Mateo capítulo 24, verso 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todas estas cosas, todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otra versión, que no haya de derribarse, es decir, o ser removida. Jesucristo ahí le advierte que el templo iba a ser destruido. Es muy importante entender esto porque lo que vamos a estar viendo en los próximos días en el mundo es muy crucial entender la profecía del Señor. El segundo templo, el primer templo lo construyó Salomón. El segundo templo lo restauró o lo reconstruyó Zorobabel. No hay un tercer templo. Pero ¿por qué es importante? La profecía comienza diciendo que este templo será derribado, porque él habla de lo que iba a ocurrir 70 años después que él nació, es decir, unos 40 años, 35 años después que él murió, porque él murió a los 33 años, unos 37 años aproximadamente después que él murió. Es que 27 años, mejor dicho, 27 años después que él murió, se cumple esta profecía. Pero ¿por qué debemos estudiar esta profecía si ya parte de esa profecía se cumplió? Porque los discípulos le hacen una pregunta que trae dos partes, una pregunta hecha en dos fases, ¿no? La primera pregunta que le hacen, le hacen una pregunta que tiene dos interrogantes, y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, es decir, cuando se destruye el templo. Pero me llama la atención que la segunda interrogante dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Recuerde que la palabra siglo se refiere a los tiempos de la humanidad. Cuando la Biblia dice siglo venidero, se refiere a la vida después de esta vida. A ver, aquí hay algo interesante porque los discípulos de Jesús estaban preguntando por el Espíritu. ¿Por qué creo que nosotros eventualmente preguntamos por el Espíritu? Porque una pregunta siempre conlleva una respuesta, sobre todo cuando usted le pregunta a Dios. Y si Dios quería hablarle a nuestra generación y nos está hablando a través de Mateo 24 actualmente, Él debía hacer una pregunta que llevara una serie de interrogantes, que trayera una serie de respuestas que predecirían los acontecimientos futuros, a los cuales yo llamo acontecimientos de actualidad. Porque ya no hablaría de que vamos a estudiar el Apocalipsis o escatología.
la palabra escatología es el estudio o es la palabra científica o educativa para referirse a los que estudian el fin de los tiempos. Pero ya nosotros no estamos ahora estudiando el fin de los tiempos. Yo creo que estamos estudiando los tiempos actuales, porque esta profecía no era solo para los que estaban en aquel entonces. Y la respuesta del Señor fue muy contundente. Habló del engaño. Dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán a muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En el verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo. Todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bien, es importante entender esto. Intentaré explicarlo lo más sintetizado posible, pero requerirá muchos otros mensajes para poder entender un poco lo que el Señor dice. No intenta decir o quiso decir, dijo. Porque hay algo muy importante. Hay personas que cuando están leyendo la Biblia dicen: yo creo que el Señor está intentando decir. La palabra de Dios no tiene media tinta, simplemente usted la cree, y cuando usted la cree, usted la entiende, lo que llamamos revelación, y no tiene por qué complicarse. Ahora, el Señor aquí estaba diciendo que el templo iba a ser destruido, pero cuando Él dice su venida y el fin de los siglos, no se refería a ese tiempo, porque el Señor mismo aquí en el verso 34 dice: de cierto os digo, Mateo 24, 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vean que esto es muy importante. Cuando Él dice no pasará de esta generación, y hablaba de qué generación y qué era una generación. Bueno, vamos a ver algo muy importante. Salmo 90:10 dice que una generación bíblica, la Biblia habla que es una generación para Dios. ¿Qué es una generación? Porque Él habló no pasará esta generación. Primero vamos a definir qué es una generación a la luz de la palabra. Para esto me gustaría que fuéramos al Salmo 90:10. ¿Y qué dice el Salmo 90:10? Dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, cuando se termina una generación, son 70 años. Pues resulta que cuando Jesucristo dijo que no quedará piedra sobre piedra del templo que Él acababa de visitar, esta palabra no pasará a esta generación sin que todo esto acontezca, se cumplió exactamente 70 años después que murió Jesús. Es decir, Él se refería a la generación que Él estaba. Pero, ¿cómo entonces, pastor, puedo conectar que esa profecía de Mateo 24 es para nuestros tiempos si ya se cumplió? El general Tito, con las tropas armadas, invade Jerusalén, sitian a Jerusalén y destruyen el templo. Hasta allí se cumplió esa palabra. No quedó piedra sobre piedra, porque dicen que las paredes del templo, que eran de oros, recibieron tanto fuego que se derritieron y quedaron entre las piedras, y los soldados que habían hecho la invasión y la destrucción del templo, para sacar y extraer el oro, tuvieron que remover piedra sobre piedra. No fue metafórico, fue literal lo que se cumplió. Y también fue literal el tiempo, se cumplió 70 años después de Cristo. Eso es historia, usted lo puede buscar, y eso hasta los ateos reconocen que todo eso se cumplió. Vale, pero hay algo que no se ha cumplido y que nosotros tenemos que interpretar. Bueno, la Biblia dice claramente que aquí los discípulos le preguntan qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos. Es decir, los discípulos preguntaron tu venida y el fin de los tiempos, y separan cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos. Ellos dijeron, ¿qué señal habrá? Es decir, que habrán señales, y que esas señales nos indicarían a nosotros
el fin de los tiempos. Ahora, ¿por qué es importante Mateo 24, verso 34, que dice: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca? Porque precisamente en este verso habla de medir el tiempo en la generación. ¿Y cómo hago si ya han pasado más de 2000 años y yo estoy en el 2020? Y ok, imaginemos que se está cumpliendo una profecía, o la parte de la profecía, cuando dice que habrá pestes. Pero hubo la peste bubónica, hubo la fiebre española. Pero la gran diferencia de la pandemia coronavirus es que ocurre exactamente 72 años de que el Estado de Israel renaciera. Y entendemos que si la profecía de Isaías 66, que dice que Israel se hará nación en un día, y esto se cumplió en el 14 de mayo de 1948, Israel es reconocida por las Naciones Unidas como una nación. Es decir, si sacamos la cuenta, 1948, 2018, 70 años. 2020, 72 años. Si la primera profecía se cumplió con exactitud 70 años después de Cristo, podemos entender que ya a partir de 2018 ya había pasado la generación. Ahora, algo muy importante, él no dijo que iban a ser 70 años. Él dijo que en los más robustos serían 80. Es decir, que entre el año 70 y el año 80 ya concluye la generación. El Señor entonces pudo haber comenzado una cuenta ya regresiva a partir de 2018. ¿Y cómo nosotros entonces sabemos y por qué en el 2018 no lo entendíamos o no lo víamos? ¿Por qué? Porque en el 2018 no hubo pandemia, pero en el 2020 llega la pandemia. Entonces yo voy a tomar en cuenta las señales que estén más cerca del tiempo del cumplimiento de una generación. Las demás señales serán importantes. Por ejemplo, hubieron judíos o hubieron personas que creían que el tiempo del holocausto era el fin de los tiempos, porque Hitler fue asociado con el anticristo y porque murieron muchas personas. Sobre todo se llama holocausto a este evento porque fue realmente un holocausto, un momento de oscuridad profunda en la humanidad. Pero no ocurrió así. No ocurrió así porque no había un Estado de Israel. No había una forma como medir esa generación que dijo Jesús en Mateo 24, verso 34. No había forma de cómo decir, pero ¿cómo podemos medir si no hay una generación, no hay una nación que haya nacido en un día? Y lo sorprendente de esto es que la profecía dice: concebirá la tierra en un día nacerá una nación. Tenía que nacer de repente. Y eso ocurrió en 1948. Israel es reconocida en su mismo estado, porque estaba Jerusalén, existía la tierra de Israel, pero Israel no tenía un estado. Es sorprendente. Nuestras naciones, por ejemplo, en Latinoamérica tienen 200 años. Las naciones aquí, por ejemplo, España tiene casi 3000 años de historia. Pero Israel no era una nación, historia, es decir, sí tenía historia, pero no era una nación, no era el Estado de Israel. Eran los judíos, eran hebreos, pero no eran israelitas de nacionalidad, eran simplemente judíos de sangre. ¿Qué pasa? Cuando en 1948 las Naciones Unidas decide tomar a Israel, en ese momento comenzó un tiempo regresivo de la generación que iba a ver todos los acontecimientos que estaban ocurriendo. Ahora, el coronavirus, entonces para mí el coronavirus, según lo que dijo nuestro Señor, es esta gran señal de la peste que Jesús habló. Y esto a nosotros nos coloca en una cuenta regresiva. La gente a veces tiene temor. Hay personas que no quieren creer porque no quieren que pase nada
creen que el mundo va a estar así: homosexualismo, prostitución, asesinato, corrupción, maldad, distorsión, asesinato. Fíjese que el espíritu de Moloch está activo hoy en día en muchas naciones. Aquí en España, a una chica que está embarazada y que va a verificar si está embarazada, yo diría la asesina intelectual que está allí, o el asesino intelectual, le dice, porque esa es la palabra, una persona que fomenta la muerte es un asesino, le dice a la chica: ¿quieres abortar? ¿Quieres que entreguemos este niño a Moloch? No van a decir Moloch, ni forma parte de un ritual, porque ellos están trabajando para el diablo, pero no lo saben, pero están asesinando a esos niños. ¿Por qué? Porque un niño que esté en un vientre, ya ese niño debe tener derecho, pero el mismo Estado dirigido por Satanás está diciendo que las chicas pueden abortar, es decir, son copartícipes de un asesinato de su propio hijo. Por eso le dije que Moloch, porque Moloch es un demonio antiguo, es un espíritu que pedía que las personas se entregaran a sus hijos y los pasaran por fuego. Una cosa totalmente aberrante. Actualmente se está trabajando en un proyecto de ley, si es que ya no lo aprobaron, donde se iba a aprobar la eutanasia, es decir, me mato cuando yo quiera, yo tomo la vida. Y así anda el mundo. Pero no estamos llegando al fin de los tiempos, porque esto se va a mejorar y todo va a estar bien. Hermanos, nosotros no estamos hablando con una actitud pesimista. Los profetas siempre llegaron a ser en algún punto gente no deseada, porque ellos hablaban de los juicios de Dios. Los juicios de Dios son verdaderos, y el fin del tiempo determina que ya Dios dice: hasta aquí llega la humanidad, ya voy a desencadenar mi ira, mi juicio sobre la humanidad, pero antes yo voy a rescatar a mi iglesia. Y eso es lo que nosotros estamos esperando y creemos que es el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento de la iglesia como acción. Dios toma a la iglesia. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Aunque yo creo lo que dice la Biblia, ese día será el día grande y espantoso de Jehová. Pero también será el día de redención para la iglesia, donde el Señor, en ese día van a ocurrir muchas cosas. Va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Dice: nosotros los que vivimos seremos transformados, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese día se activará la ira de Dios, comenzará Dios a desencadenar todo lo que, o parte de lo que aparece en Apocalipsis, y nosotros seremos arrebatados con Él juntamente en las nubes. Bien, yo quiero dejarle este mensaje hasta aquí, porque quiero que usted vaya escuchando y vaya digiriendo correctamente la palabra. Pero se están cumpliendo los escenarios profetizados por nuestro Señor Jesucristo. Y espero que en un próximo video podamos seguir profundizando sobre ciertos acontecimientos que van a ocurrir en los próximos meses y en los próximos días. Y la iglesia debe estar preparada para enfrentar todo esto, como el Señor dijo: cuando veáis todas estas cosas. El Señor no dijo que te turbes, el Señor no dijo que te preocupes. El Señor dijo: erigíos, porque vuestra redención se acerca. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, está cerca. Sin duda alguna puedo decirle que todo esto que está pasando, de alguna u otra manera, nos está llevando a un punto donde ya el Señor levantará su iglesia. Así que muchas bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje y espero que estés atento a los próximos mensajes. Así que suscríbete, activa las notificaciones. Recuerdo que no monetizamos en este canal, no monetizamos con la palabra de Dios. Todos estos videos son de dominio público y para informar a la iglesia de las cosas que están por acontecer. Muchas bendiciones.